Bendiciones de lo alto a ti que me escuchas. Gloria a Dios por este momento. Tú dirás, oye, pero este hombre apenas cliqué aquí y me pegó un susto. No, estoy feliz. ¿Sabes de qué? De poder compartirte no mis experiencias como padre, relacionándome con mis hijos y mi esposa y mis familiares, sino que te puedo contar lo que Dios hizo para que yo pudiera llegar a esa relación. Y no que yo sea 100% full papá. No, todavía me sigo corrigiendo. Para ello le he dicho a mis hijos y a mi esposa y a mis nueras, cuando ustedes vean que yo hago algo que es inapropiado o digo algo que no debe de ser, por favor, díganmelo para corregir. Yo quiero todos los días corregir, quiero todos los días crecer, quiero que la práctica me haga un papá que pueda modelarle no solamente a mis nietos, sino seguirlo haciendo con mis hijos y mis hijas, que son mis nueras, sino a todo el que me escucha, que yo no tenga que ser un vaso de agua transparente como este, pero que para que no se vea la mugre que hay adentro, forrarlo con papelito de colores. No, quiero ser un hombre transparente, que la gente pueda ver dentro de mí y fuera de mí lo que Dios ha hecho en mi vida. De eso se trata, de no ser la moneda falsa. Tú sabes, las tarjetas de crédito son una moneda falsa. Te hacen creer que tú tienes dinero, pero no tienes nada. Lo que es que te van a casar. Vas a comenzar por creer que tienes dinero, a gastar lo que no tienes y después te van a caer encima. Así mismo sucede cuando nosotros como padres no actuamos de una manera correcta. Y tú me dirás de manera correcta, bueno, los principios de Dios son los únicos que son correctos. Estamos leyendo sobre la historia del padre con sus dos hijos, en Lucas 15. Dice que en términos generales que debemos de comenzar a orar a toda hora por nuestros hijos, que la oración de un padre es la más rápidamente escuchada, porque nuestro Padre Celestial también tuvo un primer hijo y todo lo que le pidió ese hijo se lo dio porque lo hacía conforme a su voluntad. Si tú haces las cosas conforme a la voluntad del Señor, el Padre te las va a dar. Ahora, aprende, consuela, aconseja y sé confidente, da el ejemplo y practica que tú necesitas de Dios. Practícalo con tu familia, con tus hijos, que ellos vean la dependencia tuya con el Señor. De eso es que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. Esto sí que es importante. Que tu trabajo o negocio no te quite el tiempo con tus hijos. Si te cansas o tienes sueño, pídele a Dios sabiduría y establece horas para Dios, horas para tu trabajo, horas para periodos de descanso, horas para compartir con la familia, comer en algún momento del día con ellos, hora para tus cosas, hora para tu pareja y hora para dormir. Estamos hablando de un sistema en donde el mayor valor después del Señor es el tiempo. Si tú no valoras tu tiempo, tú vas a malgastar el tiempo. Al malgastar el tiempo vas a usarlo en las cosas que no tienen el orden de Dios. Lo que te acabo de leer ahora son cosas que tienen el orden del Señor. Por ejemplo, si tú tienes horas para Dios, tú vas a saber en cuáles son los tiempos para el Señor, sin descontar aquellos momentos en que tú puedas pensar en la palabra que leíste en la mañana o la que llegó a ti por información de radio o un libro o por internet, televisión, lo que sea. También tienes que tener tiempo para trabajar, pero también periodos de descanso, porque hay padres que por estar llenando vacíos materiales, colocando 4 televisores en su casa, 3 computadores, carros por aquí, por estar entrando en la moda de los muebles, la cama, la casa, no tienen tiempo porque no valoraron el tiempo y entonces ahora tienen no un trabajo, sino 2 trabajos, y hay otros que tienen 3 trabajos, y entonces padres que por estar trabajando solamente 16, 18 horas,
su esposa tiene que tener un amigo para que le haga a ella lo que su esposo debería de hacerle, porque su esposo cree que ser proveedor es padre. E igualmente las esposas despiden tanto a sus maridos haciendo cosas en fuera de tiempo que su esposo tiene que buscar afuera lo que no le da a ella. Yo sé que estas son cosas que no te gustan, y más que salgan de la boca de un ministro, pero esa es la consejería de todos los días. ¿O qué tú crees? ¿Que va a ir una persona a pedirte consejería para decirte, ay pastor, ¿cómo le parece que estoy viviendo una delicia? Mi cama es un panal de miel y las rosas vuelan por el aroma. No, nadie va a pedir esa consejería. La gente va a decirte, mire pastor, yo no sé qué hacer con la muchacha mía, le doy de todo, le traigo de todo, no la dejo ni trabajar, pero usted viera eso, hace 3 meses que nanay, ¿de qué, mijo? De aquello, pastor, porque allí le colocan una cantidad de nombrecitos para que uno tenga que adivinar lo que les pasa, pero cuando están en la casa se tildan con hacha y machete. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por más que nosotros tratemos de ocultar la realidad, nos damos cuenta de que no tenemos tiempo para hacer las cosas de la familia que va en sus respectivos canales. Entonces, el tiempo de la esposa está metido en el computador. Hay consejerías en donde la esposa ya ha quebrado 3 computadores, donde se ha metido y le ha saboteado los programas. ¿Por qué? Porque el muy imbécil, no le puedo decir otra cosa, es un imbécil, porque si está por la televisión viendo pornografía, está alimentando algo que no puede hacer. Si está chateando con una mujer, está queriéndose dárselas de muy pimpollo, haciéndose que tiene 15 años cuando tiene 40. Ya, mandando fotos cuando estaba flaco, cuando está hecho una bestia de gordo hoy. Entonces está malgastando el tiempo en algo que no produce, y su esposita lo está esperando, pero él está tranquilamente gastando el tiempo de la esposa metido en la computadora. O inversa, el hombre que llega se toma su siesta y su esposa está metida en la computadora viendo ollas, viendo muñecas, viendo ropa, viendo a la amiga, chateando con la hermana, y cuando llega a la cama ya el esposo está... No, tú no sabes de eso. Eso nada más me pasa a mí. A ustedes no les pasa. No. Yo sé que eso es con la familia Pérez nomás. No, esa es la vida real. Por eso pedimos consejería y todas esas cosas. Porque no estamos bien. Nuestros tiempos no están organizados. Y si tú no haces caer conciencia a tu esposa, a tu esposo, de que tiene que haber un tiempo para Dios, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para hablar con los muchachos, un tiempo para divertirnos con los muchachos, un tiempo, hay veces tú tienes que sacrificar como padre. Cuando tú te casas, el tiempo no te lo puede cobijar tu amiga o tu amigote. Ya, si tu tío, tu tía, tu mamá, tu abuela, por eso es que la gente odia tanto a las suegras o las tías, porque viven metidas en un tiempo donde no deben estar metidos. Entonces hacen mucho daño. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Apártate de tu familia y tu parentela, vete a donde yo te voy a llevar. Es bien importante que el tiempo de la familia sea el tiempo de la familia. Si tu mamá llega a estorbar y a hacerte la vida imposible y tu esposa te lo está diciendo, escúchala. ¿Tú quieres saber en qué está fallando tu matrimonio? Escucha a tu esposa, escucha a tu esposo. Esa es la voz de lo que hay que arreglar. Escucha a tu hijo. Pero si tú piensas que tú tienes toda la respuesta y que lo que tú dices es lo que yo tengo que hacer, te veo muy mal. Te veo muy mal. Lo primero para arreglar el hogar es saber escuchar. La necesidad que te presentan tu cónyuge y tus hijos, eso es lo que hay que arreglar. Y te puedo garantizar 100% y 100 por 1 que te van a pedir tiempo. Vas a tener que dejar de hacer cosas que te gusta hacer para hacer las responsabilidades delante de Dios como padre y como esposo. Cuando tú puedes hacer eso, entonces ya tú puedes comenzar a dominar tu voluntad. No hacer lo que a ti te gusta, sino lo que le conviene a la familia. Cuando tú estás haciéndolo de esa manera, estás obrando bien.
Si alguien de tu familia te está demandando mucho tiempo, es porque tú no le has enseñado los principios de Dios, y seguro que por esta causa, esta persona te forma tremendas tempestades, berrinches y te debe pasar vergüenza. ¿Por qué? Un hombre que no esté como este padre, que a pesar de todas sus necesidades, él estaba esperando a su hijo y todos los días lo esperaba, sabiendo que venía y que llegaba el tiempo de hacer fiesta. Esposos que dejan meter a sus madres a intervenir tanto en su casa, que la vieja ya le quedó el nido vacío, y en vez de quedarse en su casa deleitando la juventud, la vejez, porque yo tendré años y cuando yo sea un viejo, yo seré un viejo con muchas juventudes acumuladas. Yo viejo no voy a ser, seré un joven con juventudes acumuladas, sumadas. Porque es que viejo es el comportamiento, el espíritu que la persona tenga. Mira, cuando tú permites que una persona fuera de tu casa comienza a visitar mucho tu casa, tú estás perdiendo el control de ser el sacerdote de tu casa. Cuando una persona comienza a levantarle el dedo y a criticar cómo pegaste, cómo castigaste, cómo disciplinaste, que eso no se dice, que eso no se hace, que yo no le planchaba las camisas así, que es que usted ve el marido que se consiguió, yo le dije a usted que no hiciera caso, pero mire dónde está. Cuando eso pasa en las casas, tienes que poner la campana a sonar. Mira, me da pena, mamá, te quiero mucho, te amo mucho, pero esta es mi casa. Yo voy a sacar mi casa con mi esposo, como Dios nos ayude, como Dios nos guíe. Te agradezco el consejo cuando sea un consejo, pero es que los consejos de los viejos a veces se toman atribuciones y no nos ven como hombres de hogar, sino como hijos, niños. Y entonces nos dan consejos según ellos aprendieron. Entonces el consejo que ellos aprendieron era para el 1950. O para el 1970, o para el 1990, y estamos en el 2008. ¿Quién mejor va a poder aconsejar a una pareja que Dios a través de su palabra y poder vivir? Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, prepárate, porque lo que te va a tocar vivir a ti como padre, a mí no me tocó. Lo tuyo va a ser más violento para educar a tu hijo que cuando a mí me tocó educarte a ti. Tú vas a tener que prepararte más. ¿Y cómo me preparo, papá? Gracias, mijo, por todavía seguir pensando que soy tu amigo. Mira, métete a Proverbios, léetelos y medítalos cada línea. Cuando tú coges a Proverbios como el alimento primario de cada día, tú vas a darle a tu familia lo mejor. Cuando después tú quieras hablar un poquito más adelante con tus hijos, comparte con ellos Juan, que habla de la divinidad de Dios. Comparte Colosenses, Efesios, Filipenses, que habla de la autoridad, el poder, Gálatas. Pero comienza por Proverbios, por aprender cómo debes de portarte como padre y qué respuesta tú esperas que tu hijo tenga. Ahí es cuando nosotros estamos levantando bajo el principio de Dios. Mira, si esa persona comienza a tomarse esas atribuciones, tú estás dejando que ellos te dicten, te marquen por qué camino debes de caminar. No debe ser así. Amamos a nuestros padres y debemos amarlos y honrarlos, pero es mejor llevarle los nietos a que venga a decirnos cómo debemos criar nuestros hijos. Y no hay cosa más horrible que tú no puedas tener intimidad con tu pareja en familia porque te están tocando la puerta la misma abuela, el mismo abuelo, porque se le quedó el nido vacío y no tienen que gastar el tiempo, y entonces ahora lo que hace es ir al nido que está lleno. Bueno, el nido está lleno con los polluelos, no caben más gallinas, ni más pájaros, y mucho menos más huevos. Ya, tú tuviste el tuyo, suéltame. Hay que tomar decisiones, y esa es una decisión. Mira, mamá, yo quiero que tú vengas, mira, papá, yo quiero que tú vengas, pero entiende, esta es mi casa. Mi papá decía que era mejor ponerse descolorado un ratito y no desteñido toda la vida. Y yo aprendí que eso es más real que para qué. Es mejor decirle, mira, ¿sabes qué? Cuando tú quieras, tú me llamas y yo te llevo a los niños, nos ponemos de acuerdo. No te los puedo llevar todos los días, tengo que trabajar, tengo que estar con mi pareja, estar con mi familia, ir con los niños al parque.
Tengo que hacer muchas cosas. Acomódate tú a mi horario. Pero la gente empieza a entregar sus horarios a los abuelos, a los tíos, a las tías. Entonces todo el mundo se mete en ese matrimonio. ¿Sabes qué pasa? Divorcio. Póngale la firma, abajo dice divorcio. O abajo dice hijos que cuando tú los castigas se van por del abuelo. Y empiezan primero llamando al abuelo, pero después se van de tu casa porque el abuelo los alcahuetea. Ay, pobrecito el niño, mi hijo, recuerde. Y te comienza a sacar todo lo que él hacía por ti, para que tú le dejes que haga el muchacho allá aprendiendo malas mañas. No estoy en contra de los abuelos, sino que abuelo no debes estar ahí tratando de decir cómo se educa. Ya te tocó tu parte. Ya soy el resultado de lo que tú hiciste conmigo hasta que yo llegó y me cambió. Basta, basta. Ahora soy yo el que tengo que educar a mi familia conforme Dios dice. Si una persona comienza a invadir mucho tu hogar, deséchalo. Deséchalo. ¿Quién lo dijo? Lo dice el Señor. Tú tienes que educar a tu familia apartado de todo aquel que puede influenciarla. Sí, sé que no te gusta. A nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. Pero tengo una ventaja, que no estás ahí para responderme. Por más que te enojes conmigo, lo más que puedes hacer es clic, clic. Pero cuando vuelva otra vez, seguiré diciéndote lo mismo. ¿Por qué? Porque es la realidad. ¿Ya? Mira. Cuídate de no ser un padre cubierto solo de éxito laboral y material, pero que vive una miseria en su hogar con su esposa e hijos. Fornicaciones, adulterio, drogas, alcohol, abuso psicológico, físico. Y entonces más adelante en tu vida esta te pasa la factura de cobro y tus hijos harán errores más grandes que los tuyos. Y así seguramente se irá yendo de generación en generación hasta que alguien se pare, reclame la autoridad de Dios y rompa las cadenas. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 13. Ese es el Señor en 13:13, me encanta el 13:13 a toda hora porque trae unas palabras tremendas. Así pues, salgamos a Él, a Jesús, fuera del campamento, llevando su oprobio. ¿El oprobio de quién? El oprobio del Señor. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos lo que está por venir. Mira esto. Nadie que no pueda reconocer que estando mal está mal y que necesita ayuda puede lograr el cambio. Es imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor en su misericordia y en su amor dice, sal de esa posición. Y eso que te atormenta, ese dolor, esa aflicción, ese pecado que te angustia, eso que viene del pasado que no puedes cambiar, ese oprobio yo lo llevé ya sobre mí. Sal fuera de ese tipo de vida que llevas y ven a mí porque yo llevé ese pecado, ese oprobio, esa aflicción, esa angustia, yo lo llevé. Ven a mí que yo te voy a hacer justicia y tú vas a poder dar mi alabanza de labios que todos los días agradezcan el darte cuenta que lo que tú estás viviendo, Dios lo cambió. Tú necesitas entrar al cambio. Y para entrar al cambio, tú tienes que vivir su vida. Pero en el momento que tú sigues atormentando a los tuyos y siguiendo, llevando la aflicción encima de esas mismas personas, tú no estás en el cambio. Tú escuchaste, oíste, pero no escuchaste. Por aquí te vino el llamado de que tienes que cambiar. Pero en tu interior, como el niño aquel que te contaba, que la mamá le dice con la correa en la mano, siéntese y no se mueva de ahí. Y el niño llorando con los labios así de ira, dice, por dentro, porque sabe que si lo dice la mamá le pega. Y aquí dice, yo sé que tú crees
que estoy sentado, pero estoy corriendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque no estás en la actitud, en la disposición. Cuando tú te dispones, tú haces lo que dice aquí la Biblia. Mira, Efesios capítulo 6 dice: hijos, vamos a ver desde el número 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Obedeced a los abuelos, no. Obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que para que a ellos les vaya bien, es la mejor manera de enseñar a un hijo, no es disciplinándolo de una manera tal que él vea que tú le dices que haga lo que tú ni con un dedo tocas. La mejor manera de decirle a los muchachos el por qué tienen que cambiar es que hay una bendición de Dios preparada para ellos. Y que si ellos pueden honrar a los padres es que ellos van a hacer las cosas que agradan a Dios. Porque tu hijo va a ser o corona de trofeo sobre tu cabeza o espina de dolor y vergüenza. Entonces, lo que se trata es de que tu hijo, con las decisiones que él toma, pueda honrar a su padre. La gente, cuando habla de honrar a su padre, piensa de que esté pendiente de la comida, de la ropa. Hay gente que hace eso, pero no honra a sus padres. Honrar a sus padres, la honra significa honor. La honra significa que ese padre se siente feliz, que ese padre se siente orgulloso por la actitud de ese hijo. Pero para eso, tú tienes que haber derramado sobre él la bendición de la educación, para que puedas llegar a ese nivel como padre. Mira lo que dice el versículo 4. Y vosotros, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¡Ay, santo! Mira, ¿cómo debemos nosotros enseñar a nuestros hijos para tener esa honra de la que la Biblia habla? ¿Lo vamos a hacer dependientes de nosotros? ¿Nos vamos a hacer que sean como unas marionetas o como el perrito que tenemos en casa que le decimos: Trotsky, venga, la manito? Y llega el perritito, y la manito. Mueva la cabeza. No, los hijos no son un perrito, ni la mascota, ni la marioneta que tú la haces trepar graditas y que juegue y se ríe y se acuesta. No. Ese es el error que tenemos, que queremos que a nuestros hijos como la mascota y como la marioneta que le damos así para dónde camina y para dónde se siente y para dónde va. Errado. Tú quieres que tus hijos te honren, enséñales lo que posiblemente a ti no te enseñaron. ¿Qué es? Primero, que no los provoquemos a ira. Ok. Una provocación es cuando tú quieres colocar a tu hijo bajo una disciplina que no le enseña el por qué no debe de hacer lo que está haciendo, sino que a base del grito, el pellizco, la jalada de pelo, el garrote, el palo, le quieres forzar, usando la violencia, la fuerza física de un adulto contra un niño, o imponiéndole la fuerza porque todavía no tiene la capacidad para enfrentarse contigo, pero va a crecer, y cuando crezca te va a golpear, y cuando crezca te va a apuñalear, y a lo mejor hasta te mate, como sucede hoy en día, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Provocamos a ira, y eso se va llenando en el corazón de la persona. Lo hizo en mi vida, pasó así, me fui llenando de odio, de rencor, quería dañar, quería destruir, y aún en el día de hoy, mis hermanos de carne, hay cosas que no me entienden, ¿ya? Pero cuando yo hablo en la autoridad del Señor, ellos quisieran verme en la autoridad del hermano, pero
Yo no hablo para mi familia de sangre. Yo como profeta hablo para el pueblo de Dios. Y yo digo que uno puede ser dañado por la ira de sus padres. Y más si te están diciendo, por ejemplo, provocando a ira, es que tú eres un vago, pero mira a tu hermano, ese sí es bueno. Es que tú no estudias, por eso es que eres bruto. Tú sabes una cosa, esos amigos que tú tienes son unos marihuaneros degenerados, pero mira los amigos de tu hermano. ¿Tú sabes por qué tú lo único que sabes hacer es jugar fútbol, o jugar basquetbol y jugar tal cosa? Porque eres un tapado y sellado como una sardina y te echaron soldadura. Ese tipo de confesiones levanta a ira a los hijos, aunque no lo golpees. ¿Tú crees que te va a dar honra ese hijo? Ja, 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 ja. Ese hijo cuando más lo que va a querer es superar tu familia, tu hogar en todo. Es lo primero. Lo segundo que le puede pasar es que va a querer destruirte. Avergonzarte delante de toda la gente que te conoce, empezando por la familia. Va a ir en contra de todo lo que tú le digas que debe hacer. No lo va a querer hacer. No lo va a querer hacer. Yo lo viví, yo lo hice. Yo sé que no va a pasar hasta que el amor y la misericordia de Dios no venga. Yo pienso que muchos espacios de mi vida hubieran sido diferentes si yo hubiera vivido el amor visual, corporal de mis padres. Todo el mundo dice en mi familia que yo era la adoración de mi papá y de mi mamá. Y a lo mejor ellos lo veían y era cierto, pero yo no lo recibía igual. La comunicación para mí era otra. Y lo que vale es la comunicación que el muchacho reciba. Porque ¿quién es el que tiene que dar la comunicación correcta? ¿El que está recibiendo o el que está hablando? El que no sabe y el que le está enseñando se supone que le va a dar sabiduría para que el que no sepa aprenda algo que valga la pena. Nosotros somos los responsables. Como yo soy responsable de tomar agua para que no me acabe la gasolina y este motor continúe caminando. Mira lo que dice. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos. No dice como tú pienses. No dice como tú fuiste aprendido. No fuiste por los libritos que tú por ahí has tenido. Te van a ayudar muchísimo. Y si están en línea con la palabra de Dios, te van a ayudar demasiado. Pero si son según lo que fulano dijo y la experiencia que vivió, si tus hijos no son iguales a la experiencia que él vivió y tú igual a él, vas a fracasar. Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿En qué le debemos criar? En la disciplina y en la instrucción del Señor. Hermano, ¿y cómo hago yo para encontrar esa disciplina y esa instrucción para no llevar a aflicción el alma de mi hijo? Gracias por preguntarme. Sí, yo te estoy viendo que me hiciste así. Mira, hay una sola manera. Si tu hijo empieza a conocer lo que Dios en su palabra dice que Él es, el amor que Dios tiene por Él, la misericordia de Dios, el que Dios quiere ser amigo de tu hijo, en que Él conoce la protección de Dios, los ángeles de Dios que lo están guardando, que lo están cubriendo. Si tú le enseñas la seguridad que es confiar en Dios, que cuando Él no tenga fuerzas, cuando no tenga alientos, puede ir a su papá Dios y Él le va a dar la fuerza, le va a dar el aliento. Cuando tú le enseñes que Él puede hablar a Dios y Dios le escucha y Dios le responde. Cuando ese muchacho sepa que Él es una molécula, una célula de vida del ADN de Dios, que Dios está más interesado en él que lo que tu hijo piensa que tú estás interesado en él.
que cuando él sabe que Dios tiene unos planes, unos propósitos y una carrera que empezar para él, que hay un organigrama de la vida en donde tu hijo es una ficha importante y que si esa ficha no está colocada en ese organigrama, no se va a ver el rompecabezas completo. Él sabe que tiene un precio, que tiene un valor y que los ojos de Dios lo miran para bien. Ese muchacho está creciendo edificado en que él tiene una potencia, una fuerza, una inteligencia, una garra de campeón, una pasta de conquistador, no porque su papá se lo dé, porque su papá puede modelarle lo que Dios hace en él, pero él va a ver no a su papá como el papá que le modela, sino el papá que le enseña lo que Dios le ha dado a él, sabiendo de que Dios tiene un plan para él muy diferente a su papá y que puede ser que lo que Dios tenga para él vaya completamente diferente al camino que su papá escogió, pero que él sabe que cualquiera que sea el camino, su papá y él están temiéndole a no equivocarse, haciendo la voluntad contraria de Dios, sino buscando el camino, buscando el propósito, porque cuando tú le enseñas a un muchacho que cada día que él va, en donde pone su paso, hay una bendición del Señor para su vida, que si el pie de él no se colocó en la bendición, es porque él permitió que otro pusiera el pie sobre su bendición. Ese muchacho va a levantarse orándole al Padre para que él pueda caminar en la bendición de Dios, en el pensamiento de Dios, en el propósito de Dios. Pero tú me dirás, es que yo no lo he hecho y ya mi hijo tiene 7 años. Nunca me ha visto que yo me arrodille con él a orar. Nunca me ha visto que yo le hable de Dios. Nunca me ha visto que yo piense de él, que él me vea hablar y darle gracias por lo que él hace en mi vida. Cuando él ve que tú antes le ocultas las cosas. Porque hay padres que quieren tapar el sol con un dedo. Y piensan que hay cosas que el hijo tiene que saber que está pasando en su vida, pero hay otras que no las puede saber. Pues déjame decirte que el día que tu hijo sepa lo que tú estás tapando con un dedo y que no se puede tapar, quién sabe si la reacción de tu hijo sea no perdonarte. Si la reacción de tu hijo sea odio, dolor, rencor. Pero cuando tú le enseñas a tu hijo que tú tienes debilidades, que tú cometes errores, que hay malas decisiones que podemos tomar y que tú estás confiando en Dios, amparado en el Señor, para que Él sea el que dé los pasos y tú lo sientas y le dices, mira mi hijo, ven, ayúdame, vamos a orar para que papá Dios intervenga entre tu papi y yo, o para que papá Dios te dé luz a ti, para que podamos rehacer la vida y tener un hogar que sea propio de esta casa, que tú vivas en una familia funcionable, dependiente de Dios, en donde Él sea la primera bandera, donde Él sea el primer pensamiento, donde nos levantemos en la mañana y aunque tú no estés pendiente de tu hijo se levante y diga, papá Dios, gracias. Gracias por mi mamá, gracias por mi papá, por mi escuela. Cuando ya se juntan en familia para orar, ya el Espíritu de Dios está ahí, como yo aquí, en candela. Yo aquí pienso que me estoy quemando. Es la unción del Señor o son este poco de luces, pero algo sí sé, que Dios hace eso en la vida de una persona. Cuando nosotros estamos disponibles para que Dios haga eso, y le enseñamos nuestras debilidades, y le enseñamos que tenemos que edificarlos por lo que Dios dice, es el momento en que Dios va a poder hacer. Es la única manera. Quiero leerte. Tengo aquí algunos apuntes que he tomado. Porque es la única manera que podemos guiar a nuestros hijos. Dice así: el padre que es modelo es el que enseña a su familia que en medio de la tormenta se agiganta, permanece bajo los principios que ha enseñado o enseña nuevos principios, pero sobrepasa y triunfa enseñándole a su familia que Dios lo va a hacer, lo está haciendo o lo hará. No buscando ayudas externas en cosas que no son Dios o abandonando, que es lo que muchos hacen, que abandonan los proyectos cuando se ponen difíciles. Hay padres que cuando se pone difícil la situación en su casa, lo más fácil es divorciarse.
Cuando a un hijo se le sale del control de sus manos, lo más fácil es entregárselo a la policía o a alguien para que haga el trabajo que no pudimos hacer nosotros. O lo botamos de la casa porque eso es más fácil. Abandonamos las cosas cuando se ponen difíciles. ¿Tú crees que ese padre, ese hijo, cómo va a ver a ese padre? Como un abortivo. Un hombre que en los momentos difíciles no es capaz. Entonces si él llega a una pandilla y en esa pandilla encuentra un muchacho que no se deja vencer, un muchacho que ante el peligro se enfrenta a él y lo derrumba, así sea con la maldad, ¿qué tú crees que tu hijo va a pensar? ¿A quién tú crees que va a querer seguir? Al que él vio que triunfó, al que él vio que en medio de circunstancias difíciles venció. Qué lamentable cuando nuestros hijos tienen que mirar en el mal que parece bien, que sí se puede, y no lo puede ver en la casa, porque sus padres, siempre que hay dificultad, abandonan todo, se rinden. ¿Por qué se rinden? Porque sus fuerzas son en sus fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Sus pensamientos están limitados a sus experiencias que vieron en otros o que las vivieron por sí mismos. Pero jamás están puestos en que Dios es fuerza y da aliento al cansado. Que Dios dice que no nos fatiguemos, que le demos nuestras cargas, que Él las llevará. Como no enseñamos esa dependencia, entonces nuestros hijos hacen lo mismo y peor. Una vez había un abogado, llegó a ser juez. Fuera de que era abogado y era juez, leía en este libro. Yo soy muy malo para recordar los libros, los textos, y lo único que yo recuerdo con facilidad es la palabra. Leo muchos libros, pero yo no me acuerdo ni quién lo escribió, ni cuándo, ni qué editorial. O sea, no estoy pendiente de esas cosas. Me interesan los contenidos de los libros y los abordo muy rápido, y lo que sirve me sirve y lo demás lo desecho. Leía en un libro un ejemplo de un joven que su papá era un prestigioso abogado y después fue un tremendo juez y después pasó a representar los jueces de la Suprema Corte en este país llamado Estados Unidos. Pero resulta que pasando los años, este muchacho se halló bajo prisión por delitos de crimen y en primer grado, violación y haber desmembrado a una mujer para no dejar evidencias. Y lo grave del caso fue que él era la mano que se movía entre ese grupito de tres que estaban haciéndole daño a esa pobre muchacha. Cuando él llegó al juez que le iba a dar la sentencia, el juez lo llamó frente a él y le dijo lo siguiente: no entiendo por qué, si tu padre fue maestro de leyes y enseñó justicia en las mejores universidades, ¿por qué tú, conociendo la ley de parte de tu padre, te encuentras en esta situación en donde vas a ser ajusticiado por lo que tu padre ha abanderado todos los años de su vida y ha enseñado en las universidades y ha ganado el puesto para estar en la Suprema Corte? No entiendo, le dijo el juez. ¿Puedes darme una explicación? Y el muchacho dijo más o menos lo siguiente: porque era sentenciado a cadena perpetua. Y es porque llegó a un negocio con las personas que lo estaban juzgando, porque le iban a dar silla eléctrica. Y le dijo: mi padre dedicó todo su tiempo y su esfuerzo en trabajo de enseñar a los demás cómo guardar la justicia, pero nunca me enseñó a mí cómo yo debía hacerlo. Él educó a otros, y hay muchos abogados prestigiosos en este país que lo llaman por doctor, y el DD, y el HP, y todas las cosas, y el PP. Pero
A mí jamás me dedicó tiempo. Siempre estuve con nanas o con maestros en mi casa, pero mi padre yo lo veía muy poco. Mientras él enseñaba justicia a otros, yo la justicia la aprendí en la calle. Por esa razón estoy aquí, porque mi padre, siendo juez de la Suprema Corte, nunca me enseñó que la ley hay que respetarla. Le enseñó a otros, pero no a mí. Y muchos están agradecidos hoy por lo que él les enseñó, pero yo voy a agradecerle siempre que por no tener tiempo para mí y para enseñarme, yo hoy voy a partir a estar el resto de mi vida en una celda. Que no seas como ese muchacho, que tú compartes y enseñas a los demás, pero no tienes tiempo para tu hijo, para edificarlo y criarlo bajo la disciplina y los principios de Dios, y te gastes tu vida aconsejando a otros, pero nunca a tus hijos. No malgastes ni malinviertas los tiempos. El tiempo de Dios es sagrado, el tiempo de tu esposa tan sagrado como el de Dios, y el de tus hijos tan sagrado como los dos anteriores. Que cuando tu hijo sea mayor, no sea corona de desvergüenza y pena para tu vida. Que llegues al punto, como conozco a muchos padres, de decir: ese no es mi hijo, porque les duele mirar el monstruo que está al otro lado, no sabiendo que ellos engendraron ese monstruo y que ese muchacho es por lo que ellos fueron. Y no me digas que uno me salió malo y los otros 5 buenos, porque por el perdido Jesús fue. Dejó en el aprisco metido todos los 5, en ese caso eran 99, y se sacrificó por ese hijo, así como ese padre que vimos ahora, que tenía todo preparado para la venida de su hijo y corrió a su encuentro. Que hoy sea el día en que si tienes que pedirle perdón, sientes a tu hijo y le pidas perdón, porque no lo sabías, porque ignoraste los principios de Dios o porque te enseñaron mal. Hoy tú puedes recuperar tu hijo, no solo para ti o tu hija, sino para el reino de Dios y para la sociedad. Así que como padre te digo, arrepiéntete. Yo le he pedido perdón a mis hijos muchas veces, porque a veces he dado una contestación dura y el Espíritu me ha reprendido y he venido y he pedido perdón. Y gasto tiempo para abrazar y besar a mis hijos, en público o en privado, y decirles cuánto les amo, y dándoles autorización para que si ven algo malo en mi expresión o corporalmente hacia ellos, me lo hagan saber. Estoy muy atento de que esa relación no se dañe, porque de nada me serviría tener la relación con Dios bien y estar mal con mi familia, porque Dios me va a pedir cuenta antes de yo enseñarte lo que es la familia, a mí por la mía, aunque mis hijos estén casados. En el nombre de Jesús, yo deseo que el Espíritu Santo de Dios en este momento tome control sobre tu dolor y te diga: tengo sanidad para ti. Busques a ese hijo. Abre tu corazón, que el Señor lo va a operar delante de los ojos de Él y todo va a cambiar para la gloria de Jesús. Y en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, glorifica esta palabra, esta exhortación. Espíritu Santo está ahí con ese padre y ese hijo, colocando toda la sanidad que tengas que colocar. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Amén y amén.